Bueno, estoy acá haciendo el video prometido sobre lo que pasó en Funes. Lo que quiero proponerles es lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes, todos los que llegaron a este video, son personas que ya hace tiempo entienden que el hombre está interviniendo en los procesos naturales del clima. Ya sea por el modelo que ellos proponen, que es geoingeniería, que es la forma de cuidarnos del cambio climático, o lo que nosotros decimos que es manipulación climática, que es someternos a eventos de especiales características para imponer el relato del cambio climático, el cual viene con un montón de restricciones. Sea por A o por B, y habiendo sido testigo del evento que viste en Funes, ya no es una cuestión que te la cuenten, la viste, la presenciaste, lo que yo te voy a pedir es eso, parate de un lado o del otro, no importa cuál, va a servir lo mismo. Es decir, la oficialidad nos habla de esto. Ante el calentamiento global podemos hacer tres cosas: reducir las emisiones para frenarlo cuanto antes, tomar medidas para adaptarnos a él y reducir su impacto, o usar la tecnología para modificar el clima. Y ahora sí, solucionemos el cambio climático. ¿Por qué está cambiando el clima? La luz solar calienta la Tierra y esta remite parte del calorcito en forma de radiación infrarroja, pero los gases de efecto invernadero evitan que esa radiación escape al espacio. La absorben y envían parte de ella de vuelta a la superficie, haciendo que poco a poco suban los termómetros. Para frenar la subida habría que reducir las emisiones cuanto antes, pero parece que nos está costando. Así que, ¿podríamos adoptar una estrategia alternativa? Pues sí, la Tierra ya refleja una parte de la radiación solar que nos llega, como si fuera un espejo. La idea sería pulir un poco ese espejo para que devuelva aún más luz al espacio. Si el planeta absorbe menos luz, emite menos infrarrojos y sin ellos no hay efecto invernadero. Para potenciar ese espejo hay toda una serie de propuestas. Quizá la más popular sea inyectar aerosoles en la parte alta de la atmósfera, partículas reflectantes tan pequeñas que se mantendrían suspendidas en vez de caer a la superficie. Para mandarlas allí se podrían usar aviones, globos, cohetes o incluso cañones militares. Fumigar todo el planeta para salvarlo. Y sin conspiraciones de por medio. Así que parece que la cosa podría funcionar, pero tiene algunos problemillas. Para empezar, habría que estar reponiendo las partículas todo el rato, dado que no aguantarían más de un par de años antes de dispersarse. Además, los sulfatos podrían favorecer que los CFCs se carguen la capa de ozono, aunque esto se podría prevenir usando otro tipo de compuestos, como la calcita o el aluminio. Hay quien incluso ha propuesto crear microestructuras metálicas para optimizar el efecto. También podría aumentar la lluvia ácida. Y por último, las partículas inyectadas podrían cambiar el modo en que la luz solar se dispersa en el cielo, haciendo que este perdiese su color azul y se viera mucho más blanco. Un plan de villano total. Otra opción: en vez de inyectar aerosoles en la estratosfera, también podríamos hacerlo en las nubes. Como ya vimos en este vídeo, las gotitas que forman una nube se forman cuando el vapor de agua se condensa sobre algún tipo de partícula, por ejemplo, de polvo o sal marina. ¿Qué conseguiríamos al meter más partículas? Que en vez de unas cuantas gotas más grandes, hubiera muchas gotitas más pequeñas. Como resultado, la luz tendría más oportunidades de reflejarse y regresar al espacio. Lo puedes comprobar en tu casa. Si coges un puñado de sal de mesa y otro de sal gorda, verás que la primera es de un blanco más brillante. Y eso es precisamente porque, al haber muchos granos pequeñitos, está reflejando más luz. Desde los satélites también se puede apreciar cómo las partículas que expulsan los motores de los barcos dan lugar a nubes brillantes que recuerdan a las estelas de condensación de los aviones. Así pues, una manera de enfriar el clima sería usar barcos para lanzar partículas de sal a las nubes que hay sobre el mar. Sazonando el cielo, podríamos aplacar las altas temperaturas. Hay otro enfoque ligeramente distinto que también se basa en inyectar partículas en las nubes, pero en este caso para cargárselas. Uno podría pensar que las nubes, al ser blancas, reflejan la luz solar y nos ayudan a enfriar el planeta. Sin embargo, la cosa es mucho más compleja. Hay tipos de nubes que juegan en el equipo contrario. Hablo de los cirros, nubes altas que contienen sobre todo cristales de hielo, porque se forman a temperaturas muy bajas. Al estar tan frías, son súper efectivas absorbiendo el calorcito que emite la Tierra, más que reflejando la luz del Sol.
Por tanto, contribuyen al calentamiento. La idea de introducir partículas sería favorecer que se formen cristales de hielo más grandes que permanezcan menos tiempo en la nube antes de caer. Y además pueden crear otros. Reducir la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra podría cambiar los patrones de lluvias, favoreciendo la aparición de eventos extremos en ciertas partes del mundo. Eso podría generar tensiones. Imagina que un país decide inyectar aerosoles en la estratosfera y, al cabo de un tiempo, otro sufre una sequía brutal. Aunque sea imposible saber si ambas cosas están relacionadas, el país afectado por la sequía podría culpar al otro o incluso pensar que lo ha hecho a propósito. Y es que este tipo de métodos son susceptibles de usarse como armas. Esto tampoco es nuevo. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llevó un programa de sembrado de nubes para intentar provocar precipitaciones y dificultar las comunicaciones enemigas. Parece que sin demasiado éxito. Más que una solución al cambio climático, estas propuestas deberían verse como un complemento que nos permita ganar tiempo mientras reducimos las emisiones, o un último recurso del que tirar si todo lo demás falla. Pero en ningún caso como una estrategia alternativa a la mitigación, que es donde deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos. Bueno, acá una breve introducción, perdón que lo hago extenso, vos viniste a buscar un resultado concreto, pero es importante que entiendas cómo desde la oficialidad nos proponen una solución a algo que está ocurriendo con nuestro planeta, ¿no? Entonces esto lo hace quizás aburrido para vos, o quizá no, o quizá viene a complementar la pregunta de qué pasó en Funes. Este es un manual que nosotros hace tiempo que venimos trabajando. Tomé este video donde una persona juega a contar la oficialidad con una forma sarcástica para no sufrir la censura, y de esa manera quizás también a vos te permita que no haya un choque tan fuerte de información. Porque la mayoría de la gente, cuando le decimos hay gente manipulando e interviniendo en los procesos naturales del clima, hay una reacción que nos dicen, vos estás loco, vos sos un conspiranoico. Bueno, yo ya lo he vivido, ya soy el loco que filmaba los cielos de Funes. Así que no me pesa eso. Pero lo que quiero hacer es darte la información como para llevarte donde quiero. Ahora te voy a dejar con unas imágenes que demuestran cómo están equipados esos aviones en una de las opciones que propone la geoingeniería, justamente para que puedan dispersar esos químicos en la atmósfera. Te invito también después a ver otros videos donde desarrollo otras tecnologías complementarias que tienen que ver a la manipulación climática. Pero acá nos vamos a quedar solo en la cuestión química y física. ¿Ok? Te dejo las imágenes de los aviones para que puedas ver cómo están equipados, y sobre todo va a haber algunas personitas bastante reconocidas del mundo del poder global recorriendo sus aviones. Bueno, visto esto, vamos a lo que nos atañe, que es por lo que seguramente estás conectado a este video y llamó tu atención. ¿Qué pasó en Funes? ¿Qué proceso químico, utilizando las tecnologías que recién viste, se pudo haber realizado para tener un hielo que caiga en tanta cantidad y sobre todo que perdure en algunos lugares hasta 48 horas? Es una catarata de mensajes la que he recibido, no he llegado a verlos todos, he interactuado con algunos. Y bueno, hablan de cosas que ya pasaron en otros lugares, donde han caído también estos hielos que no se derriten. En algunos casos hablaban de algunos hielos de composiciones plásticas. Así que yo me puse a trabajar sobre opciones, digamos, de qué forma podemos aditivar químicamente el hielo para que no se derrita. Por ejemplo, decir, a ver, en la integración al agua y luego solidificación por medio de frío, ¿qué cosas podrían estar ahí que retrasen
el derretimiento, digamos, el paso a estado líquido del hielo. Y no encontré nada. Químicamente no hay nada que pueda hacer que el agua no se derrita cuando llega a las temperaturas como las que tuvo la ciudad de Funes, inmediatamente caído el hielo, donde a las 2 de la tarde tenían 27 grados de temperaturas. Entonces, haciendo ejercicios de simulación, obviamente interactuando con la inteligencia artificial, de qué podríamos aditivarle, no hemos encontrado absolutamente nada que nos diga, bueno, es esto. Sobre todo un componente que nosotros sabemos y hemos corroborado y guarda lo que va a pasar en los próximos días, porque no quiero anticiparme ni incumplir la promesa con otras personas de no anticipar mucho más de eso, pero guarda. Sabemos que gran cantidad de las cuestiones que están rociando son metales pesados. Estos metales, inclusive al quedar atrapados en el hielo, acelerarían cuando hay, por ser conductores, cuando hay calor del sol, rayos lumínicos, lo que fuera, el derretimiento o el paso a estado líquido del hielo. La única forma sería encerrarlo con una capa afuera, si hablamos de agua, de hielo, es decir, H2O solidificado, en estado sólido. También es muy difícil porque tendría que ser algo que evite totalmente la conducción hacia el centro de la pieza de hielo. Esto haría que básicamente tendría que ser algo que aísle completamente. No existe nada tan atérmico. Tendría que ser, no sé, para romper el puente térmico, una esfera de tergopor y adentro hielo. Tampoco lo es. Así que me puse a trabajar sobre qué elementos tienen características similares visualmente al hielo, pero no son hielo. Y esto es lo que encontré. ¿Sabías que el hielo seco no se derrite? A diferencia del hielo normal, pasa directamente de estado sólido a gas, en un proceso llamado sublimación. Este es un cambio de estado. ¿Recuerdan lo que es una sublimación inversa? La sublimación inversa lo que es cuando una sustancia en estado gaseoso cambia al estado sólido de manera casi que inmediata. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí hay agua en estado sólido, en esta manguera que está por debajo de los 180 grados Celsius y de una congela. ¿Listo, muchachos? Entonces, cambio de estado. El hielo seco es un material que se obtiene al enfriar y comprimir dióxido de carbono hasta que se solidifica. Produce una niebla densa al entrar en contacto con el agua y es capaz de limpiar hasta el pozo más profundo. Pero, ¿cómo se fabrica el hielo seco a nivel industrial? A diferencia del hielo común que se derrite en forma de líquido, el hielo seco pasa directamente de sólido a gas en un proceso llamado sublimación. Gracias a esto, no deja residuos tras su evaporación. Su temperatura extremadamente baja lo convierte en un recurso ideal para la refrigeración. Si se sumerge en agua caliente, el dióxido de carbono se libera rápidamente y crea una niebla espesa, ideal para efectos especiales. Para conocer el proceso de fabricación del hielo seco, visitamos la planta de Air Products, uno de los principales fabricantes de este producto a nivel mundial. El hielo seco se produce a partir de dióxido de carbono puro, que se extrae y procesa a partir de diversas fuentes industriales. El dióxido de carbono se produce como subproducto de la fermentación de azúcares en la fabricación de alcohol en cervecerías y destilerías. Este gas es capturado, purificado y almacenado. En la producción de amoníaco, utilizado en fertilizantes, se genera CO2 como subproducto. Se captura el gas antes de ser liberado a la atmósfera. Algunas refinerías producen CO2 durante la transformación de hidrocarburos en combustibles y productos químicos. Se puede recuperar CO2 de la combustión de combustibles fósiles en plantas de generación eléctrica. El dióxido de carbono obtenido de estas fuentes contiene impurezas que deben eliminarse para garantizar su uso seguro en la producción de hielo seco. Se eliminan partículas sólidas e impurezas gruesas mediante filtros mecánicos. Se pasa el gas a través de torres de lavado donde se eliminan impurezas y otros compuestos químicos. El dióxido de carbono se comprime a elevada presión, alrededor de 15 bares, para facilitar su manejo y almacenamiento. Esta presión equivale a estar a 150 metros bajo el nivel del mar. Se enfría el CO2 a temperaturas de aproximadamente menos 20 a 30 grados centígrados, lo que lo convierte en un líquido criogénico. En este estado, es más fácil de transportar y almacenar en tanques. Una vez purificado, el dióxido de carbono se almacena en tanques criogénicos diseñados para soportar alta presión y bajas temperaturas. Los tanques son cilindros de acero inoxidable para evitar la corrosión.
poseen válvulas de seguridad para evitar sobrepresión. Y se mantienen a temperaturas bajo cero para evitar la evaporación del CO2. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad total de 2.600 toneladas de dióxido de carbono líquido. Este producto puede transportarse a los clientes en camiones cisterna o utilizarse directamente en la producción de hielo seco dentro de la planta. Desde los tanques de almacenamiento, el dióxido de carbono líquido se transporta a la nave de producción a través de tuberías hasta las máquinas especializadas en la fabricación de hielo seco. Dado que el dióxido de carbono en altas concentraciones puede ser asfixiante, todas las instalaciones están equipadas con sistemas de ventilación y monitoreo para controlar los niveles de CO2. Además, los empleados cuentan con gafas, guantes y detectores de gas personales como medidas de seguridad. Cuando el dióxido de carbono se inyecta en las máquinas de producción, la presión se reduce a unos 5 bares, lo que permite la formación de nieve de CO2. Esta descompresión ocurre muy rápido y hace que la temperatura caiga drásticamente. La transformación de dióxido de carbono líquido en nieve de CO2 ocurre mediante expansión rápida, lo que se logra al reducir la presión de manera controlada. Al expandirse rápidamente, el dióxido de carbono sufre un enfriamiento instantáneo debido a la absorción de energía del entorno. Esto provoca que parte del CO2 pase de estado líquido a estado sólido, formando pequeñas partículas de nieve. Lo que ves en la imagen es una fuga de dióxido de carbono en estado líquido, que al expandirse rápidamente se convierte en nieve de CO, alcanzando temperaturas de hasta menos 78,5 grados, suficiente para congelar casi cualquier cosa en segundos. Datos curiosos: el hielo seco no se derrite, sino que sublima, pasando directamente de sólido a gas. En la atmósfera, el CO representa solo el 0,04%, pero es vital para la fotosíntesis de las plantas. En la industria, se usa para enfriar, extinguir incendios y hasta para hacer efectos especiales en conciertos y películas. ¿Te imaginabas que algo invisible en el aire pudiera ser tan poderoso? Déjanos tu comentario. Lo que ves a continuación es el bombardeo de nubes, creado para hacer que llueva a propósito. A través de tanques de presurización, y por medio de aspersores, se rocía una mezcla de yoduro de plata en acetona, orientada hacia las nubes, con el propósito de estimular núcleos de condensación. La mezcla de estos dos agentes químicos estimula la caída de lluvia, presente en las nubes, haciendo que llueva a propósito. Este método artificial de lluvia incrementaría las precipitaciones en los lugares deseados hasta en un 60%. Estas prácticas se suelen dar en zonas de siembra de cultivo o zonas en las que escasean las lluvias. Sin embargo, se desconocen los efectos a largo plazo que pueda ocasionar esta práctica. ¿Crees que este método tendrá consecuencias negativas en un futuro? Bueno, sé que van a encontrar una diferencia de luz entre una parte del video y otra, pero bueno, arrancamos la mañana, son las 19:10, seguimos grabando, como para llevarles a ustedes un video bastante armadito y no un comentario suelto, ¿no? Lo cierto es que queda demostrado que la ciudad de Funes fue rociada. A ver, no hay una cuestión de la ciudad de Funes en particular, sí hay cuestión de ataques a las grandes urbes, no lo voy a desarrollar acá porque es largo, pero tiene que ver con el tema de aplanar la pirámide, llevar gente que no depende del Estado habitualmente a que dependa del Estado, generar caos, poder vender el efecto, poder vender la mentira del cambio climático, así como en el 2020 vendieron la otra mentira, ¿no? Para eso hay que instalar paranoia, para eso hay que instalar miedo, para eso hay que instalar desastres naturales, para eso hay que instalar que el clima está descontrolado, culpa de que nosotros somos los incorrectos y no ellos que son los dueños de absolutamente todos los lugares que saquean el agua, contaminan los recursos hídricos, generan las grandes contaminaciones por medio de sus empresas carburíferas, químicas o alimenticias. Sos vos cuando quemaste tus hojitas ahí en Funes, viene la municipalidad y ahí va la multa, porque vos sos el... ¿Cómo vas a quemar hojas? Entonces lo que quiero hacerles entender es que el elemento rociado a otros que componen ya la familia de las estelas químicas, en este caso para que el hielo no se derrita y sobre todo una vez caído y a pesar de que se da una separación entre lo que es el dióxido de carbono sólido, que también tiene otro nombre que ahora lo voy a explicar bien,
y el agua que también obviamente recibió un enfriamiento cuando este material es expulsado por medio de estos tanques que largan el dióxido a grandes presiones, obviamente también se generó un congelamiento del agua presente en estos ríos atmosféricos. Eso cae y lo que vimos apenas cayó, al estar en contacto, se empieza a derretir el agua del granizo común, es el que primero desaparece y el que persiste es el dióxido de carbono. Esto generó una bruma de unos 70-80 centímetros, en algunos momentos un poco más, depende del aire frío que haya ingresado al lugar, pero en la ciudad, que obviamente está protegido, se veía un colchón de unos 60, 70, 80 centímetros, que ahí es donde está el peligro. Si las personas se hubieran agachado, puesto cuerpo tierra, en ese lugar el dióxido desplaza el oxígeno y hay riesgo de asfixia, ¿no? De que te quedes sin oxígeno. Como nosotros tenemos una composición alta, por eso mi advertencia, que algunos dicen, pero te contradecís, no es peligroso, pero sí. Y bueno, si nosotros vamos con los chicos en nuestra mano y tienen los chicos un año y están en los 60, 70 centímetros de altura, están en una altura donde hay menos oxígeno que lo que estamos arriba. Esa fue la advertencia. Hago una pausita y sigo con otras cosas. Voy a leer algunos términos porque no estoy familiarizado y también me sirve para iluminar un poco más el video. El dióxido de carbono sólido, que también es conocido como nieve carbónica, ¿ok? Nieve carbónica, por su presencia, por la presencia obviamente de dióxido de carbono, por ser el elemento principal el dióxido de carbono, es un elemento que es de apariencia idéntica al hielo, idéntica, por eso vimos hielo, por eso nos familiarizamos. El alarma de la ciudad de Funes aparece cuando el hielo no desaparecía. Hoy domingo, 14 horas, he recibido fotos del hielo presente. A continuación y al final del video voy a dejar imágenes de lo que pude recopilar sin haber podido responder más de 2.000, 3.000 mensajes tranquilamente que tengo entre la carpeta principal y la de solicitudes. Ni hablar de los de Facebook que ni me asomé, ni hablar de TikTok que no me asomé tampoco. Así que voy a poner algunas imágenes que he podido recopilar para que vean el escenario que vivió la gente de Funes, sobre todo si no tuviste la oportunidad de ver las presentaciones anteriores. Es decir, tenemos este componente químico, realiza un proceso para pasar de gaseoso a sólido y no hay forma de que sea líquido, salvo que esté sometido a presión. Es decir, cuando está dentro del contenedor, está en estado líquido. ¿Ok? Por eso, cuando este elemento se evapora, y por eso hay gente que lo intentó quemar y no se derrite, es decir, no es que no se derrite, no genera agua, se evapora y pasa a estado gaseoso, donde no lo ves directamente, porque solo se ve cuando hay líquido, cuando hay H2O combinado. ¿Ok? Entonces, lo que la gente vio es que no se derretía, que cuando le agregaba un encendedor o un fósforo no había goteo de agua. Bueno, eso es lo que terminó desnudando cuál era el elemento. Es todo mucho más simple. Yo quiero que, siempre lo digo en mis videos, entendamos que pueden existir nanopartículas, es decir, una partícula muy chiquitita, pero no existe la nanotecnología. No hay nada que se arme o ensamble o convierta en lo que sea. Y tenemos que dejar de caer en eso, porque después, cuando comunicamos cosas en serio, como lo estamos haciendo acá, aunque a muchos quizás, aún viendo este video y habiendo presenciado eventos como los que se están presenciando, les parezca que no, pasa que se ridiculiza una cuestión que tiene que ver con que la manipulación climática existe, está reconocida, hablan ellos de la oficialidad como geoingeniería y nos dicen que es para nuestro bien. ¿Se entiende? Ahora, el gran porqué, obviamente estamos hablando de un componente de control social. El cambio climático es la nueva pandemia. Así que no es nada raro que quien te hablaba de pandemia el 24 de marzo del 2020 en Funes y salía a enojarse con el Rolly Santa Cruz porque nos había puesto barricadas en todos lados y nos encerró, soy yo el que hacía eso. O sea, no me tiembla la pera en criticar a una persona que pueda tener un vínculo conmigo si hace las cosas mal. No es para nada descabellado que quien te dijo eso hoy te diga, bueno, la nueva pandemia es el cambio climático. Y para eso vos tenés que tener miedo. Y para eso vos tenés que perder tus bienes. Y para eso vos tenés que bajar en la pirámide. Perder independencia, perder capacidad de ahorro, bajarte de tu vehículo porque te lo vamos a destruir. Entender de que solo el Estado puede garantizarte las características dentro de esta urbe de 15 minutos
donde vos te vas a tener que bajar del auto porque tu auto contamina y genera lo que está pasando con el clima, no son ellos con la manipulación, donde vas a tener que dejar de comer carne porque la vaca con sus eructos y sus gases son las que generan el gas metano que produce el cambio climático, donde vas a tener que privarte de andar en avión y a lo mejor podés tener un vuelo cada 3 años, otorgado siempre y cuando tu cuota de carbono, tu captura de carbono o tu cuota de carbono como moneda verde lo permita. Cada uno de nosotros vamos a tener una medida en base a lo que comemos, al residuo que generamos. Tengan presente que en España hay que poner una tarjeta antes de abrir la bolsita y se pesa la bolsita. Cuando yo fui, puse la bolsita, la diferencia de contenedor entre que apreté mi tarjeta y se cerró con mi identificación es lo que van a decir que yo estoy generando. Van a tener hasta los kilos de basura que yo genere. Por ende, si vos te pasás de tu crédito de carbono, vas a, o sea, el que establezcan arbitrariamente en algún momento, va a tener que pedir permiso. O comprarle a alguien que sea acreedora de carbono. ¿Sí? Vos vas a ser deudor de carbono, el Estado te va a decir, bueno, tenés 3 unidades para manejarte por mes. Si querés hacer una actividad que esté fuera, anda a comprarle a tal que es acreedor de carbono. ¿Quiénes son? Y no nos vayamos por las ramas, pero solamente voy a decir a los que foresten, a los que sean dueños de campos forestados. ¿Y dónde van a estar esos campos forestados? En la Patagonia. No nos vayamos a decir quién lo ocupa, ¿no? Y cuál es el plan tras esto. Bahía Blanca fue golpeada por un plan de paralelo 40, zona de amortiguación. Vayan a ver el video de YouTube. El plan no termina con Bahía Blanca. Funes es golpeada por como van a ser golpeadas muchas otras urbes. Con esto, con agua, con incendios, con lo que fuere. Hay que vender el descontrol climático. Y el culpable de que haya descontrol climático sos vos. Gracias por estar del otro lado. Espero haber sido claro en este concepto. Misma tecnología, mismo equipo, mismos aviones, un tanque que cambia y producen el desastre que produjeron en la ciudad de Funes, el que produjeron hace 4 meses en Bahía Blanca, el que producen permanentemente con, quizás en este momento, según los mensajes que estoy recibiendo, puede estar cayendo granizo en más de una localidad. ¿Cómo lo hacen? Esta es una de las formas. Los invito a mi canal de YouTube, los que no están ahí, para un poco tener algunos contenidos un poco más extensos, las notas que voy realizando. Y gracias por estar. Uno no es dueño de la verdad. La verdad se acomoda sola con el pasar del tiempo. Y bueno, esto también se verá si en algún momento el loquito de Marcos tenía razón o no. Como muchos otros locos que están de este lado de la trinchera y que también se merecen el respeto de haber anticipado cosas que ya nos han ocurrido. Les dejo un abrazo y gracias por estar del otro lado.